Lectura del Srimad Bhagavatam y aquí conversando un poco con Adri Lila sobre su servicio a su abuelita, realizando el factor tiempo que justo estuvimos leyendo y vamos a seguir analizando en estos últimos capítulos del tercer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 28, instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Ayer llegamos al texto 20, estuvimos leyendo ese proceso de purificación que se puede ejecutar con el Astanga Yoga y también paralelamente con el servicio devocional. Un pequeño resumen dice: la mente es el centro de la práctica y puede actuar como enemiga o amiga. Kapiladeva describe métodos específicos para subyugarla, como el pranayama, control de la respiración, pratyahara, retiro de los sentidos, y también paralelo en la conciencia de Krishna. Mientras el yogi tradicional usa el control del aire vital, el bhakti yogi purifica la mente en forma más expedida mediante el canto del Mahamantra. El canto limpia el espejo de la mente. Y la meditación del bhakti yogi es poner en práctica las instrucciones del Shikshastaka, practicar la humildad, la tolerancia, la paciencia. Es una meditación de actitud con con todas las entidades vivientes, mientras el, em, el Astanga Yogi tiene más un proceso de evolución interna. Entonces ahora ya en el texto 20 empezamos la meditación sistemática en la forma personal del Señor. Un tema central es el rechazo total a las formas imaginarias o el vacío. Kapiladeva proporciona una guía anatómica y estética de la deidad de Vishnu para fijar la mente. La deidad de Vishnu es Paramatma y esto se aplica directamente a nuestra visión actual. Debemos notar el adorno específico que un devoto hizo para la deidad. Debemos ver a cada devoto por su gusto y esfuerzo individual, no como un grupo anónimo. Atender a los detalles precisos es lo que nos hace verdaderamente personalista. Bueno, así nos guía ahora la lectura de estos textos, de esta etapa de texto en cómo meditar específicamente en la forma del Señor Supremo. Y el texto 20 dice: a fijar la mente en la forma eterna del Señor, el yogi no debe hacerse una idea de conjunto de todos sus miembros, sino que debe fijarla en cada miembro del Señor por separado. ¿Alguien quiere seguir con el texto 21? ¿O hay alguna duda o pregunta? Bendito. Buenos días, Hare Krishna. ¿Puedo leer el texto 21, si les parece? Jai Prabhu Triadish, claro que sí. Y bueno, estamos en este momento de Ujú. gran conocimiento, ¿no? De donde nosotros aquí se nos está dando también herramientas para que nuestra mente, como sabes decir tú, como que es un mono saltarín, eh, se vaya fijando en los pies del loto del Señor, que es el medio, o digamos, la propuesta del Bhakti Yoga en nuestra meditación en la forma del Señor. Bueno, y sigamos leyendo sobre el tema, que está interesantísimo. Y el texto 21 dice así: Sanchitayed Bhagavatas Charanarabindam
Rajam Kushadvaja Sura Ruha Lochadadyam Utangarat Davila Sangnata Chakravala Yotish Navir Ataha Mahad Dridayandharakaran. Traducción. En primer lugar, el devoto debe concentrar la mente en los pies del loto del Señor, que están adornados con las marcas de un rayo, una aguijada, como una aguja, ¿no? Una bandera y un loto. El esplendor de sus hermosas uñas, como rubíes, es como la órbita de la luna y despeja la densa oscuridad del corazón. Significado. El Mayavadi dice que no podemos fijar la mente en la existencia impersonal de la verdad absoluta. Podemos imaginar la forma que queramos y fijar la mente en esa forma imaginaria. Pero ese proceso no se recomienda aquí. La imaginación no deja de ser imaginación y solo trae nuevas imaginaciones. En este verso se da una descripción concreta de la forma del Señor. Las rayas distintivas trazadas en la planta de los pies del Señor son como un rayo, una bandera, una flor de loto y una aguijada. ¿Está traducido allá también aguijada en los libros? ¿O aguja? Mm. ¿Dice aguijada? Bueno, Yo después, estoy viendo en la Yo, computadora. yo busqué en Google y sí existe esa palabra. Es como una vara. Agui. aguijada como una vara. Ajá. Alguna vez yo oí como una aguja, ¿no? Pues está Aguijada. Es bien. aguijada. Aguijada. No, agui. Claro, Ajá. claro, no, no hace el agui, el agui, hecho el gringo, entonces estoy tratando de leer exactamente. Entre el Sigo. sánscrito y el español. Exacto, exacto, exacto. Entonces dice así, la lustre de sus uñas, turgidas y brillantes, es como la luz de la luna. Un yogi que mire las marcas de las plantas del pie del Señor y el brillo deslumbrante de sus uñas, puede liberarse de la oscuridad de la ignorancia, de la existencia material. Esa liberación no se obtiene mediante la especulación mental, sino viendo la luz que emana de las lustrosas uñas de los pies del loto del Señor. En otras palabras, quien desee liberarse de la oscuridad de la ignorancia, de la existencia material, primero tiene que fijar la mente en los pies del loto del Señor. Y bueno, aquí es como un- una forma de direccionar a veces esta propensión que tenemos en la meditación y podemos hacerla perfecta. Y eso se llama manasa puya. Cuando no estamos en un lugar donde la deidad se nos es presente y se nos recomienda comenzar viéndole al Señor desde los pies y poco a poco ir contemplando todas sus formas y haciendo que en nuestra mente esta hermosa forma que es así explicada en los Vedas cómo es Dios mismo, que esa es una ventaja frente a la imaginación de creer cómo es. Entonces podemos tener nuestra mente purificada con la imagen perfecta. Rupa Goswami dormía cada noche debajo de un árbol, pero él no llevaba a su deidad de Radharraman debajo del árbol todas las noches. No, él hacía una puya con la mente, pero le veía a su Señor bendito de una forma tan minuciosa que esa meditación es una forma en que podemos comenzar a practicar o a imitar, porque aquí nos están enseñando cómo, y viendo los pies del Señor y viendo y aprendiendo y sabiendo cómo son estas marcas, o bueno, eso está en las plantas, pero si podemos ver que sus uñas son como rubíes, ¿han visto que las uñas siempre están bien rojitas? Y así les van pintando los de otros con hermosos atavíos.
Entonces, todas esas cosas, cada vez que cerramos los ojos y nuestra mente puede imaginar cualquier cosa, llevamos a nuestra imagen a la forma del Señor. Y eso se explica que nos va a ayudar a que esta mente de mono que se pone a explicar tantas cosas, nos den la facilidad de liberarnos de estas garras materiales. Y así podemos nuestra interacción personal, nuestra interacción familiar, nuestra interacción personal, irla cada vez mejorando. Y con el control de los sentidos y el canto del Maha Mantra, vamos logrando mejores estadios. Es importante, como dicen los maestros, la, tomar la medicina apropiadamente. Y aquí está otra pastillita más, ¿no? Entre el canto del Santo Nombre, la meditación del Señor en su forma real, como un camino hacia la liberación. Eso es una especulación mía, ¿no? Algo personal unido con lo que he leído. No sé qué opinan sobre este hermoso texto. Muchas gracias, Prabhu Triadish. A ver, ¿quién quiere opinar? Perdón. Sí, mencionaste algo muy... También una buena idea, ¿sabes? Y viajar con la fotito o llevarla a la oficina en el carro. Una foto así de, de, de Krishna, de la deidad de nuestra devoción, para enfocar la mente. Y aparte lo que dijiste del Manasa Puya es muy interesante y es muy difícil también. El Manasa Puya es cuando viajamos o no podemos estar con nuestra deidad y hacemos la adoración en meditación. Y a veces me pasa cuando viajo y no llevo las deidades porque que la aduana, que esto y el otro. Pero sinceramente es muy difícil la puya mentalmente. Eso comprueba la importancia de observar, ¿no? De enfocar nuestra mente en una forma y facilita mucho más nuestra atención y también para cantar el santo nombre, ese tipo de enfoque. Seguimos con el siguiente texto, Triadish. ¿Un voluntario? Sigo hasta que aparezca un voluntario. Ujú. Sí. No, no les molesta que trate de cantar en sánscrito, ¿no? No, al contrario, está, Bueno, está muy, muy bien. así otros se van a también a animar, ¿no? Y Sí, así poco a sí. poco se les va a facilitar el leer. Yo tampoco no es que entiendo sánscrito. Hay devotos que sí leen sánscrito y entienden sánscrito. Eh, es muy interesante ver en la India cómo pueden hablar hasta en sánscrito con algunos Vrajavasis antiguos. Entonces, claro, ellos sí son verdaderamente las personas ideales. Pero uno trata por lo mínimo de cantar con cierta tónica, tal como uno va entendiendo que es la métrica correcta. Y es interesante, en el mundo espiritual se habla este idioma, entonces vale la pena ir como taladreando un poco. Sí, Samantha dice, sí nos gusta. Muy bien. Ya, Samantha, muchas gracias. Eso anima al cantor. ¿Ha visto cuando les aplauden? Y dicen, sí, que cante, que cante. Ah, ya, buenazo, voy a cantar. Entonces dice así el texto 22. Yachachani shitapasarit pravorodo dadakena tirtena murdini adikirtena sivaha shivovut yaturmanaha samala saila nistravrajam ya yechiram bhagavatas charanaravindan. Traducción: cuando más bendito se vuelve el bendito Señor Shiva por llevar sobre su cabeza las sagradas aguas del Ganges, cuya fuente es el agua que lavó los pies del loto del Señor. Los pies del loto del Señor actúan como rayos arrojados para destrozar la montaña de pecado acumulado en la mente del devoto meditador. Por consiguiente,
Hay que meditar en los pies del loto del Señor durante mucho tiempo. Significado. A este verso se menciona específicamente la posición del Señor Shiva. El impersonalista sugiere que la verdad absoluta no tiene forma y que por esa razón da igual si nos imaginamos la forma de Vishnu, la del Señor Shiva, de la diosa Durga o del hijo Ganesha, pero en realidad es que la suprema personalidad de Dios, Él es el amo supremo de todos. En el Chaitanya Charitamrita, Adilila 142, dice, Ekalaishvara Krishna Arasavabhatya, el Señor Supremo es Krishna, y todos los demás, incluyendo el Señor Shiva y al Señor Rama, por no hablar de los demás semidioses, son sirvientes de Krishna. Ese mismo principio se explica en este verso. El Señor Shiva es importante porque sostiene sobre su cabeza las sagradas aguas del Ganges, que tiene su origen en el agua que lava los pies del Señor Vishnu. En el Hari Bhakti Vilas de Sanata Goswami se dice que cualquiera que ponga al mismo nivel al Señor Supremo y a los semidioses, el Señor Shiva y el Señor Brahma incluidos, inmediatamente se convierte en un Pashandi, un ateo. ¡Wow! Nunca debemos considerar que el Señor Vishnu y los semidioses están al mismo nivel. Otro punto significativo de este verso es que, a causa de su relación con la energía material, desde tiempo inmemorial, la mente del alma condicionada contiene montones de suciedad en forma de deseos de dominio sobre la naturaleza material. Esa suciedad es como una montaña, pero el golpe de un rayo puede destrozar una montaña. La meditación en los pies del loto del Señor actúa como un rayo sobre la montaña de suciedad y de la mente del yogi. Si quiere destrozar la montaña de suciedad que hay en su mente, el yogi debe concentrarse en los pies del loto del Señor, en lugar de imaginar algo vacío o impersonal. La suciedad acumulada es sólida como una montaña y por ello debe meditar en los pies del loto del Señor durante mucho tiempo. Sin embargo, para alguien acostumbrado a pensar constantemente en los pies del loto del Señor, la cosa es distinta. Los devotos están tan fijos en los pies del loto del Señor que no piensan en nada más. Los que practican el sistema de yoga, después de seguir los principios regulativos y como consecuencia de ello, controlar los sentidos, tienen que meditar en los pies del loto del Señor durante mucho tiempo. Aquí se dice específicamente, Bhagavatas Charanavindam. Tenemos que pensar en los pies del loto del Señor. Los mayavadis imaginan que para conseguir la liberación podemos pensar en los pies del loto del Señor Shiva, del Señor Brahma o de la diosa Durga, pero no es así. Se menciona específicamente Bhagavata, ¿qué significa? De la suprema personalidad de Dios Vishnu, y no se menciona a nadie más. Otra frase significativa del verso es Shivaha Shivo Bhut. Shivaha Shivo Bhut. Por su posición constitucional, el señor Shiva es siempre eminente y auspicioso, pero desde que aceptó sobre su cabeza el agua del Ganges, que ha emanado de los pies del loto del Señor,
se ha vuelto todavía más auspicioso e importante. El énfasis recae sobre los pies del loto del Señor. Si la relación con los pies del loto puede realzar la importancia incluso del Señor Shiva, con mayor razón, así será con otras entidades vivientes comunes. Hasta ahí el verso. ¿Comentarios? Prabhu Triadish. Bueno, todos estos versos siguen alertándonos, ¿no? Sobre la posición del Señor y la forma en cómo podemos tratar de capturarlo en nuestra mente. Como bien tú dices, es muy difícil y tal vez también toma mucho tiempo, pero al Bhakti se le hace mucho más fácil porque ese método es más fácil. Y alertarnos también de que no todos los semidioses, no, ningún semidios está al mismo nivel o por encima del Señor. Vemos también en las escrituras que a veces las mujeres, eh, y digo yo también los hombres, oran al Señor Shiva por una buena compañera, o oran al Señor Ganesh por protección, pero este tipo de meditación, aunque puede dar algún tipo de resultado, no es lo mejor, no es lo máximo. Aquí estamos hablando de cómo llegar a ser el máximo meditador, el máximo yogi. No digamos que seamos, sino que estamos queriendo avanzar hacia esos estadios. Y la mejor forma es comenzar a meditar contemplando los pies del loto del Señor. Y otros ajustes más que se sugieren para la práctica devocional. Y así poco a poco vamos a ver que el efecto de todas estas acciones va a repercutir en nuestra vida. Como Prabhupada decía, por los síntomas conocerás al enfermo. Ahora, claro, si le ves al enfermo que tose, que tiene fiebre, que se está revolcando de dolor, podemos arguir que el enfermo todavía no está curado, ¿no? Pero si vemos al enfermo de la locura material, que es siempre estar perturbado, siempre ansioso, siempre deseoso, por naturaleza del alma, anhelar y desear, pero ve que su forma de vivir o de sentir tiene una visión tan clara y especial que existe paz en su corazón, esa paz anhelada, que es un premio, no un premio consuelo, creo que es la búsqueda de todo el mundo, porque el Señor produce esta sensación de bienestar en un lugar donde es Shukalayam Asasotam, primero temporal, que pues sí ya es terrible, no sabemos a qué hora nos vamos a accidentar y morir, y la otra, y morirnos. Pero cuando estamos en este proceso, el sentido de la vida es entrar en este tipo de meditación. Aquí las universidades siempre recalcan, y eso y es importante, hablamos la semana pasada, hace 2 semanas, lo importante de una sociedad preparada, ¿no? No estamos diciendo que la gente no estudie, no se prepare, necesitamos médicos, arquitectos, enfermeros, de todo, para una sociedad correcta. Pero la verdadera misión de la vida es volver a casa. Y aquí se nos está indicando métodos concretos de cómo hacerlo. Es mi... Muchas gracias. ¿Más comentarios? La importancia de los pies también tiene que ver con la humildad, ¿no? Entonces, este texto dice, el señor Shiva se vuelve más bendito también porque lleva siempre el agua del Gange en su cabeza, el agua que lavó los pies del Señor. Y nuestra meditación en los pies, también la canción que cantamos a la mañana, glorificando al Maestro Espiritual, da mucha énfasis en dar esa reverencia a los pies del Maestro, porque esa actitud nos ayuda a mantener humildad. Y sí, Qué humildad, padre. perdón. Sí, No, Pepe.
Buen día, madre. Día, Pepe, Hare Krishna. Qué bonitas reflexiones. Ya voy a empezar a hacer mi meditación fijándome en los pies del Señor. Lo puse a práctica y sí se concentra la mente en los pies, madre. Voy a tratar de hacerlo de ahora en adelante de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Sí, ahora vamos a ver cómo también se va subiendo gradualmente. Y así se recomienda también leer todas las escrituras, ¿no? Verla como empezando por los pies, ir subiendo, etcétera. Muy bien, ¿alguien más quiere leer el siguiente texto? 23. Yo quiero leer. Brenda, claro que sí, Brenda. Hare Krishna. Desde ayer quiere leer. Sí, Desde ayer quiero. Muy sí, bien. querida Brenda, claro. Bueno, voy a leer unos cuantos versos. Muy bien. Muy bien. Texto 23. El yogi debe fijar en su corazón las actividades de Lakshmi, la diosa de la fortuna, a quien todos los semidioses adoran y que es la madre de Brahma, la persona suprema. Siempre se la puede encontrar dando masaje en las piernas y los muslos al Señor trascendental, sirviéndolo de esa manera con gran esmero. Significado. A Brahma se le ha designado Señor del universo. Como su padre es Garbhoda, Garbhodakashai, ay no, Sí, mira, Garbo- Garbhodakashai. Garbhodakashai, Muy. Vishnu, automáticamente su madre Lakshmi, la diosa de la fortuna. Lakshmiji recibe la adoración de todos los semidioses, así como también de los habitantes de otros planetas. Los seres humanos también están deseosos de recibir el favor de la diosa de la fortuna. Lakshmi siempre está ocupada en dar masaje en las piernas y los muslos a la suprema personalidad de Dios, Narayana, que está acostado en el océano de Garba, que hay en el interior del universo. Aquí se hace referencia a Brahma como hijo de la diosa de la fortuna, pero en realidad no nació de su vientre. Brahma nace del abdomen del Señor en persona, del abdomen de Garbhodakashai Vishnu. Brota una flor de loto y Brahma nace de ella. Por lo tanto, no hay que pensar que el comportamiento de Lakshmiji, que da masaje en los muslos del Señor, es como el de una esposa corriente. El Señor es trascendental al comportamiento de los varones y hembras comunes. La palabra aba- abaisha, abaisha es muy significativa porque indica que él pudo producir a Brahma sin la ayuda de la diosa de la fortuna. El comportamiento trascendental no es como el mundano, y por ello no debemos entender que el Señor recibe servicio de su esposa tal como un semidios o ser humano podría recibirlo de la suya. Aquí se aconseja al yogi que tenga siempre esa imagen en su corazón. El devoto siempre piensa en esa relación que existe entre Lakshmi y Narayana. Por lo tanto, no medita en el plano mental, como los impersonalistas y los nihilistas. Baba significa el que recibe el cuerpo material y Ababa significa el que no recibe un cuerpo material, sino que desciende en el cuerpo original espiritual. El señor Narayana no nace de nada material. La materia se genera de la materia, pero él no nace de la materia. Brahma nace después de la creación, pero el Señor existía antes de la creación. Por lo tanto, el Señor no tiene cuerpo material. Esta es otra imagen muy trascendental del Señor, la diosa de la fortuna. Bueno, mañana subo esa imagen, pero Yo ya la aquí la vimos. tengo en un cuadrito, se las voy a mostrar. Muy bien. Por eso lo pensé cuando lo estaba leyendo. Denme un segundito. Entonces, la misma diosa de la fortuna. Aquí está Brenda con una imagen muy bonita.
esta, ¿verdad? Sí, Wow. Garbhodakasha y Vishnu, acostado sobre Anantashesha en el océano Garba, masajeado por la diosa de la fortuna, y Brahma ya está naciendo de la flor del loto del ombligo. Entonces, por eso la llama madre de Brahma en sentido trascendental. Ah, pero qué bonito, Y eso es grande, lo ha pintado ella, me parece. No, bueno, fuera. Me lo encontré en una tienda de, pues, oriental y dije, de aquí soy. Estaba precioso. Pero bueno, los artistas deben aprovechar ese arte como para imitar Sí, esas hermosas es un representaciones, plato. ¿no? está como Es en un plato 3D y parece hermosísimo, un plato, con pero se relieve, cuelga y todo. Lo tengo colgadito aquí hermosísimo. en mi oficina. Está precioso. Justo para el verso. Sí, exacto. Justo por el verso. Brenda también estuvo en el sur de la India estudiando Ayurveda. Y en Kerala estaba muy bonito. Entonces, aquí hay un comentario. Samantha dice, estaba destinada para ti. Qué Sí. padre, dice Pepe. Sí, muy hermosa. Aparte, esos colores también inspiran más en la meditación, se quedan más en la memoria. Sí. Y Lakshmi es la diosa de la fortuna. Nosotros cuando hablamos del dinero le decimos Lakshmi como respeto para tener ser respetuoso también con esa energía espiritual del dinero, de la fortuna y para que también lo usemos de una forma consciente y espiritual, ¿no? Y bueno, también Lakshmi toma ella misma toma esa posición sirviendo al Señor, masajeándole sus pies, sus muslos, etcétera. También es una postura de servicio humilde, ¿no? No sé si hay más comentarios o seguimos, Brenda. Ok, continúo. Texto 24. A continuación, el yogi debe fijar la mente meditando en los muslos de la personalidad de Dios, que son el depósito de toda energía. Los muslos del Señor son de color azul blanquecino, como el brillo de la flor de linaza. Y cuando el Señor viaja montado en Garuda, tiene un aspecto sumamente agradable. El yogi debe contemplar también sus redondeadas caderas ceñidas con un cinturón sobrepuesto al exquisito dhoti de la seda amarilla que desciende hasta sus tobillos. Significado. La personalidad de Dios es el depósito de toda fuerza y su fuerza radica en los muslos de su cuerpo trascendental. Su cuerpo entero está lleno de opulencias, toda riqueza, toda la fuerza, toda la fama, toda la belleza, todo el conocimiento y toda la renunciación. A yogi se le aconseja que medite en la forma trascendental del Señor, empezando por las plantas de los pies y subiendo gradualmente hasta la rodilla, los muslos y llegando finalmente a su cara. El sistema de meditar en la suprema personalidad de Dios empieza por los pies. El Archa Vigraha, la estatua de los templos, es la representación exacta de la forma trascendental del Señor que se describe. Generalmente, la parte inferior del cuerpo de la estatua del Señor está cubierta con seda amarilla. Ese es el traje de Vaikunta, el traje que lleva el Señor en el cielo espiritual. Esa seda desciende hasta sus tobillos. Así pues, el yogi tiene tantos objetivos trascendentales en los que meditar que no hay razón para que mediten algo imaginario como lo hacen los supuestos yogis que tienen un objetivo impersonal. Sí, porque meditar en un objetivo impersonal o querer imaginar es muy, muy complicado. La mente se distrae muchísimo todo el tiempo. Por eso se hace énfasis en enfocarse en los detalles. Yo, por ejemplo, soy de naturaleza más minimalista. Al comienzo pensaba, bueno, cuántas cosas le ponen a las deidades,
en los templos, etcétera, pero y veía a todos los devotos que corrían a la hora del Govinda, como en Maya, por a ver a la deidad y con cuánta devoción observaban su ropa, su decoración. Ahora no está aquí a Nanga Manjari, pero está Nandini, que también son muy artísticas en decorar, pintar las deidades, hacer sus joyas, etcétera. Entonces, si uno se pone a observar todo eso, gradualmente desarrolla una atracción, una apreciación y un enfoque, ¿no? Observando también los detalles del servicio que hacen los demás devotos o también los que cocinan con mucho detalle las preparaciones o hacen la guirlanda. Sí, hay tantas, en nuestra comunidad hay tantos aspectos, o si uno barre con mucho detalle, etcétera. Hay tanta forma de servir a segunda de sus, también de sus cualidades personales, o haciendo música, teatro. Realmente todo eso nos ayuda a enfocar nuestra mente. También el tema de organizar festivales, invitar a los maestros. A veces uno dice, uy, pero tanto, pero es parte, ¿no? Si no ocupamos nuestra mente en actividades espirituales, de todas maneras ella quiere estar ocupada en algo y se va a ocupar en cosas materiales. Justo le decía eso a Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita, le decía, igual si no vas a pelear y vas a querer ir a hacer otra cosa, vas a terminar peleando porque es tu naturaleza, ¿no? Entonces, ocupar nuestra naturaleza en servir, que Ujú. dice Draupadi. También limpiar el baño, las ollas, barrer, también eso es Sí, muy bueno, porque sí, yo a estás veces, barriendo también la casa de Krishna, y Krishna se pone muy feliz. Y limpiar las ollas de su prasada. Ujú. Y sí lo es, menciono porque a veces se minimiza ese servicio y a veces todo el mundo le saca la vuelta, no todo el mundo, pero la mayoría. Pero ese es algo muy valioso, casi al mismo nivel de la deidad, de atender o de coser o de adorar. sí, Ujú. Muy valioso. todas, incluso todas las actividades prescritas, todos los deberes prescritos de cada uno pueden ser lindas ofrendas al Señor. Cuidar la abuelita, estar en la familia, ir al trabajo, estudiar. Bueno, y Garuda aquí también es parte de la meditación. Garuda es el transporte del Señor Vishnu. Incluso los semidioses, ninguno tiene un auto ni nada de eso. Tienen todos devotos en diferentes formas, ¿no? Aspectos. El Señor Shiva tiene un toro, el Señor Vishnu tiene esa ave tan hermosa que es Garuda. Y todas son meditaciones muy lindas. Ganesh tiene un ratoncito. Lakshmi, cuando no va con Vishnu, va en un búho. Ah, el búho, es verdad. Ujú. Ush, ¿quién más? Hamza, Patti con tiene un cisne. Sarasvati. Ujú. ¿Qué dijo Brenda? Ah, que Sandra. Sarasvati tiene un cisne. Un Ujú. cisne, la diosa Ganga tiene un cocodrilo. Sí, bueno, es un mito, bueno, es una mezcla entre un pescado, una serpiente y un cocodrilo. Dice, como, sí, creo que se llama Macara. Ujú. Muy bien, Es bien un híbrido. acuáticos. Sí. Y así, hay muchas formas, ¿no? También el cisne que lleva al señor Brahma, etcétera. Adri dice, el Bhagavatam es muy poético, inspirador. Realmente nos acerca a la forma personal de Krishna. Así es. ¿Quieres seguir, Brenda? Sí, a menos que alguien más quiera continuar, pues, yo puedo seguir un ratito más. Brenda.
Bueno, ok, perfecto. Continúo. Texto 25. Después, el yogi debe meditar en el ombligo del Señor, que está en el centro de su abdomen y es como la luna. Es el fundamento del universo entero, y de él brota el tallo del loto que contiene todos los sistemas planetarios. El loto es la residencia de Brahma, el primer ser creado. Del mismo modo, el yogi debe concentrar la mente en las tetillas del Señor, que son como dos exquisitas esmeraldas y tienen un aspecto blanquecino debido a los rayos de los collares de perlas que, blancas como la leche, adornan su pecho. Significado. Se aconseja al yogi que, seguidamente, medite en el ombligo del Señor, que es el fundamento de toda la creación material. Tal como un niño está unido a su madre por el cordón umbilical, la voluntad suprema del Señor ha querido que Brahma, la primera criatura viviente, esté conectado con el Señor por el tallo de un loto. En un verso anterior, Lakshmi, la diosa de la fortuna, que sirve al Señor dándole masajes en las piernas, tobillos y muslos, recibió el calificativo de Madre de Brahma. Pero en realidad, Brahma nació del abdomen del Señor, no del abdomen de su madre. Estos conceptos acerca del Señor son inconcebibles y no debemos pensar de un modo material. ¿Cómo puede el Padre dar a luz un hijo? En la Brahma Samhita se explica que cada miembro del Señor puede hacer lo que todos los demás. Como todo es espiritual, sus diferentes partes no están condicionadas. El Señor puede ver con los oídos, el oído material puede oír pero no puede ver, pero la Brahma Samhita nos permite entender que el Señor también puede ver con los oídos y escuchar con los ojos. En su cuerpo trascendental, cada órgano puede hacer la función de todos los demás. Su abdomen es el fundamento de todos los sistemas planetarios. Brahma ocupa el puesto de ingeniero de todos los sistemas planetarios, pero su energía creativa se genera del abdomen del Señor. En el universo, toda función creativa tiene siempre un vínculo de conexión directa con el Señor. El collar de perlas que decora la parte superior del cuerpo del Señor también es espiritual, y por lo tanto se aconseja al yogi que contemple el brillo blanquecino de las perlas que adornan el pecho del Señor. Esto nos saca de todos los estereotipos que tenemos, ¿no? La boca es para comer, los ojos, no, ahí estamos muy impregnados en en esta creación material. Pero aquí Kapiladeva nos va a llevar en este y en los próximos textos, capítulos que nos quedan aquí, totalmente afuera de esta visión, de esa estructura material. Y puede volver a ser, llegar a ser muy impactante, pero realmente es muy iluminador y profundo este proceso de conocimiento, ¿no? Y sí, el ombligo es un centro. Ah, Samantha. Sí, buen trabajo, Samantha. Abrazos. Se retira ella por su trabajo, Hare Krishna. Está viendo el mensaje. Sí, el ombligo es un chakra muy, muy poderoso, ¿verdad? En todos esos aspectos de la creación. Y mire que el Señor creó a Brahma desde su ombligo. Bueno, seguimos. Sí. Texto 26. Después, después el yogi debe meditar en el pecho de la Suprema Personalidad de Dios, que es la morada de la diosa Mahalakshmi. Para la mente, el pecho del Señor es la fuente de todo placer trascendental, y para los ojos es la satisfacción plena. Luego el yogi debe grabar en su mente el cuello de la personalidad de Dios, a quien adora el universo entero. El cuello del Señor sirve para realzar la belleza de la joya Kaustuba, Tuba. el colgante que lleva sobre el pecho.
Significado. En los Upanishad se dice que las diversas energías del Señor actúan para crear, destruir y mantener. Estas energías inconcebibles se almacenan en el pecho del Señor. Como la gente suele decir, Dios es todopoderoso. Esa opulencia está representada en Mahalakshmi, que es el receptáculo de todas las energías y está situada en el pecho de la forma trascendental del Señor. El yogi que pueda meditar perfectamente en esa parte de la forma trascendental del Señor obtendrá muchos poderes materiales, que incluyen las 8 perfecciones del sistema de yoga. Aquí se afirma que la belleza del cuello del Señor realza la belleza de la joya Kasatuba, y no a la inversa. La propia joya se hace más hermosa por estar en el cuello del Señor. Por consiguiente, a los yogis se les recomienda que mediten en el cuello del Señor. La forma trascendental del Señor puede ser objeto de la meditación mental o bien en forma de estatua. Puede ser instalada en un templo y adorada de tal modo que todos puedan contemplar. Por lo tanto, la adoración en el templo es para las personas que no están tan avanzadas como para meditar en la forma del Señor. No hay diferencia entre visitar el templo constantemente y ver la forma trascendental del Señor constantemente. Ambas cosas son equivalentes. La ventaja que tiene el yogi es que puede sentarse en cualquier lugar solitario y meditar en la forma del Señor. Sin embargo, la persona poco avanzada tiene que ir al templo y cuando no va, no puede ver la forma del Señor, ya sea escuchándolo, viendo o meditando, el objetivo de la forma trascendental del Señor. No hay lugar para nihilismos ni impersonalismo. El Señor puede conceder las bendiciones del placer trascendental tanto al que visita el templo como al yogi meditador o al que escucha las descripciones de la forma trascendental del Señor que están en escrituras como el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Hay 9 procesos para ejecutar el servicio devocional, uno de los cuales es Maranam. Muy bien. Charmanam, la meditación. Los yogis se benefician del proceso de charana- char- Smaranam. Shamaranam. Gracias. Mientras que los bhakti yogis se benefician especialmente del proceso de escuchar y cantar. Sí, para nosotros es indispensable tener nuestras imágenes sagradas, como también tiene Brenda, ¿verdad? Su cuadro. Y también nosotros tenemos nuestro altarcito con nuestras imágenes, los maestros, y también en el templito, en el Bhakti Center, para tener esa actividad, ocupar los sentidos en el servicio directamente. Como dice Yoti, nuestra amiga de la India, vive lejos, pero dice, no, ahí tengo que ir al templo, ¿no? Y traen arroz, etcétera. Entonces todo ese proceso nos ocupa en servicio. Hay que ser yogi muy, muy avanzado. Hay un pasatiempo también de un yogi que hacía su manasa puya, meditación con la mente, y hacía su meditación con tanta dedicación y tanta, ¿cómo se podría decir? Tanto enfoque, que cuando le hizo un arroz con leche y se lo ofreció mentalmente, probó la ollita a ver qué y se quemó el dedo, o sea, pero todo era en meditación. Dice, ay, está muy caliente para ofrecerlo, etcétera. Pero eso ya son yogis muy puros, muy elevados, devotos, que están totalmente absortos y están prácticamente siempre enfocados así en el Señor. Pero para nosotros tenemos, gracias a Krishna y a toda su compasión y misericordia sin causa, nos da un montón de herramientas para enfocar nuestra mente tan estresada.
Yo cuando leí ese verso, Divya, dije, quiero ser más avanzado, ya no voy a ir al templo. Allá dejaste tus deidades, por cierto, ¿eh? Sí, 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 ya sé. Y ahí están, sé que están muy bien cuidados. Sí, ya tienen collarcitos, Las Collar, sí, tapamos de sí, noche con su las cobijita. tapan, le ponen. sí, sí. Que si Raguna fue a China y vino a dejar ahí sus gornitais. Sí, claro. Sí, Sí, para que estuvieran en compañía. Este, sí, no, es bonito. Creo que había un pasatiempo, también pues, describiendo un poquito del humor en el que se deben de ofrecer las cosas. Y no me acuerdo exactamente del nombre del devoto, pero creo que fue durante los lilas de Krishna de niño. Y el señor se tiene que ir a hacer algunas cosas fuera del pueblito de Brindaban y deja a su niño a cargo de hacer la ofrenda, pero le dice, tienes que ofrecerlo de tal manera que tú no te mueves de ahí hasta que no se ofrece, ¿no? O sea, hasta que Krishna no come. Entonces, pues el niño como que lo entendió así de que hasta que Krishna no coma, yo me muevo, ¿verdad? Entonces el niño va, ofrece, y como no lo hace de manera ritualista, sino que se para el niño y le dice, Krishna, hasta que no te vea comer, yo no me voy a mover de aquí. Entonces, como que Krishna lo que hace es de que la deidad que tenían ahí, eventualmente el niño se la pasa ahí horas y dice, bueno, ¿qué no va a comer? Y hasta que eventualmente le sigue pidiendo y le sigue pidiendo, si no comes, me van a regañar, tienes que venir a comer. Y ya creo que hasta eventualmente, agarró un palo el niño, creo. sí, y entonces eventualmente ya sale, baja Krishna, come y lo ve que come tanto y le lleva más y le lleva más. Entonces ya el papá, días después que llega, dice, bueno, ya se estaba ofreciendo la comida. Sí, no, Krishna es súper glotón. Y dice, ¿cómo? ¿Y tú has comido algo? No, no, pues él se lo acaba todo. Y entonces decide espiarlo al otro día, ¿no? Así de que, bueno, a ver, tú ofrécela hoy. Y ya ahí, a puertas cerradas, lo, lo ve y ve que eventualmente la deidad, baja a comer. Y el papá enseguida sale detrás de la puerta y le dice, pues le hace sus oraciones a Krishna, ¿no? Y dice, ¿por qué cuando yo te ofrecía la comida nunca bajabas? ¿Estaré haciendo algo mal yo? Y dice, no, es que fue el humor en el cual tu hijo pues hizo la ofrenda, o sea, me ató totalmente a que si no comía, él no se iba a mover, entonces pues yo quería reciprocar con él. Entonces está muy bonito ese pasatiempo. Súper lindo. Gracias, Sri Raghunath. Súper lindo el pasatiempo, sí. Como la fe y la devoción, como se dice, ¿no? Consiguen de todo, ¿no? Eso es todo basado en la fe y devoción. Y, y la sinceridad, la humildad. Entonces, como termina aquí Srila Prabhupada diciendo, los yogis se benefician meditando y el bhakti yogi se beneficia especialmente del proceso de escuchar y cantar. Ya, sí. Ya hay más comentarios. Hoy terminamos aquí. Yo me acuerdo que Sí, vi un Adri. reel. Es Sí. nada más una cosa que vi y quería comentar que me pareció chistoso, pero vi hace tiempo en Instagram como tipo un reel, un video, como de una noticia que, ay, no me acuerdo si era una devota o un devoto, pero eran medios mayores y Mm. que llevaron a su deidad de Gopal al hospital porque estaba haciendo frío y decían que estaba como que botando moquito. Entonces, porque estaba como que chorreando así una agüita por la nariz y decían que estaba resfriado y lo llevaron al hospital. Pero eso fue allá en India. Ya. Sí, es muy lindo cómo la deidad puede interactuar. También se manifiesta a través de los sueños.
Muy famoso el pasatiempo de Sanatan Goswami con su deidad de Madame Mohan, que cuando él daba de peregrinaje llegó una familia, se hospedó ahí y entonces vio que trataban la deidad de forma muy igualada, como dicen acá. Los niños jugaban, le ponían ropita, le quitaban, le daban comida en la boca, lo llevaban en su carrito. Entonces Sanatana Goswami les dijo, pero la deidad, esa deidad tan especial de Madame Mohan, tiene que estar adorada de forma más tradicional en su altar, etcétera, ¿no? Y ahí porque si no hay mucha ofensa y entonces la familia dijo, ah, sí, perdón, las ofensas y la pusieron en el altar y los niños ahí abajo querían jugar, pero bueno, ahora estaba ahí, bañaron la deidad, la tenían ahí. Entonces a la noche Sanatan Goswami soñó con la deidad que le decía, ¿tú por qué te metes en mi relación con mis devotos? Yo estaba tan bien, tan feliz, ahora todo me tiene miedo, que las ofensas y no sé qué. Pues ahora ya mejor me voy contigo. Y, y así fue como Sanatana Goswami se llevó esa deidad a Brindavan. Y Sanatana Goswami le dijo, pero yo soy un renunciante, no tengo nada, no sé qué ofrecerte. Aquí en esta familia estás comiendo bien, te dan de todo. No, no, le dijo, ahora me cortaste nota aquí con mi relación, ¿no? Y ya vamos para Brindavan. Y entonces él adoraba muy en el templo de Madame Mohan. Bueno, él en su choza ahí o bajo el árbol, como bien decía Triadisho. Y la deidad, y él le ofrecía unos chapati duros a la deidad, así, solo eso, ¿no? Y un día la deidad le dijo, ¿no tienes un poco de sal? Porque así por lo menos un poco de sal en el chapati vendría bien. Y él le dijo, pues ahora me pides sal, mañana vas a querer el ghee, después vas a querer un sabji, viste, te dije que yo soy renunciante y no sé qué, pero bueno. Y al día siguiente, como ahí fluía el río Yamuna, llegó un barco lleno de sal y se atoró ahí en el río. Entonces Sanatan Goswami fue a ayudar que se desatore, ¿no? Hizo su ceremonia porque nadie podía sacar ese barco de ahí. Entonces el dueño, el exportador de sal que la llevaba no sé a dónde, muy agradecido le construyó el famoso templo de Madame Mohan, que está todavía ahí a la orilla del Gange, el que se ve una torre, es clásico de Brindavan. Y ahí atendieron bien las deidades y ahí también hay un pozo de agua dulce muy rico y ahí también le dan su sal, ghee, tenía sal de reserva para todo. Entonces esos son pasatiempos, interacciones muy hermosas que nos ayudan a meditar, ¿no? Y a ¿No era veces el hasta Yamuna? ahora, Ay, sí, perdón. ¿No sí, era el sí, Yamuna? sí, sí, el Yamuna. Dije Ujú. el Gange o... Sí. Ah, no, no, el río Yamuna, Yamuna. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos muchas herramientas, muchas historias. Ahora hasta en el YouTube hay muchos pasatiempos. A veces uno ve cosas políticas y uno se queda muy mal. Mejor ahí buscar, hay pasatiempos muy lindos ya con la inteligencia artificial. ¿No? Hay pasatiempos de los acharyas, de los sabios, de Srila Prabhupada. Muchas gracias por la lectura de hoy. Entonces, hoy 13 de mayo. Ujú. Seguimos mañana. Gracias a todas, a todos. Reverencias, abrazos. Gracias, Hare Gracias, Krishna. reverencias. Un Hare lindo Krishna. día Gracias, para buen todos, día, Gracias, Hare reverencias. reverencias. Krishna, Gracias. Hare Krishna. Haribol. Lord. Bonito día. Haribol.